En la mañana del 14 de diciembre de 1922, la tierra tembló en La Rosa, en las orillas del lago de Maracaibo, y una erupción de líquido negro reventó desde la tierra con el sonido de un relámpago. El Barroso II, aunque no era el primer pozo petrolero en Venezuela, le demostraba al mundo las tremendas posibilidades que ofrecía el país como nación exportadora de petróleo. Empezaba el baile de millones, diría el empleado de la Creolion Petroleum Company. ¿Y qué baile? Cientos de miles de barriles de petróleo para alimentar un mundo que, tras años luchando en el conflicto más cruento que ha atravesado la humanidad, estaba sediento de energía para sustentar sus nuevas máquinas. El petróleo en tiempos de carros acorazados y aviones era estrategia. No sorprende entonces que las grandes compañías extractivas se lanzasen por el mundo en búsqueda del oro negro. Lo encontraron en Venezuela, por supuesto, un país casi desconocido, con menos de 3 millones de habitantes esparcidos en un mundo rural sacudido por la malaria y el analfabetismo, un país donde apenas el 20% de su población vivía en ciudades o sabía leer y escribir, una Venezuela gris donde el número de nacimientos era igual al número de defunciones, y bajo ellos, crudo infinito. Así, el creciente y febril interés de las compañías petroleras de los países industrializados le demostró a las élites económicas y políticas de Venezuela que el petróleo iba a ser el nuevo motor de la nación. De hecho, para 1929, las exportaciones de petróleo ya equivalían a 4 veces las exportaciones agrícolas. Convertida en el segundo mayor productor a nivel mundial, Venezuela olvidaba el café y el cacao por su oro negro, que para 1935 representaba 91% de sus exportaciones. El país petrolero era un país instantáneo. Entre 1920 y 1948, el Producto Interno Bruto per cápita de Venezuela creció un impresionante 6,8% anual, luego de casi 20 años creciendo menos del 2%. De hecho, para 1958, la economía venezolana era per cápita 5 veces más grande de lo que sería si se hubiese desarrollado al ritmo promedio de Argentina, Brasil, Chile y Perú. Como en marcha precipitada, los venezolanos abandonaron sus campos tras el colapso de las exportaciones agrícolas y se dirigieron a las ciudades y los campos petroleros. Entre 1926 y 1937, la población agrícola se redujo de 1 millón de venezolanos a apenas 650,000. La población urbana, en cambio, aumentó un 20%. El país se convertía así en una nación petrolera porque se beneficiaba de esa actividad de una manera especial. Venezuela aprovechó la ventaja de tener petróleo en su subsuelo no por la actividad económica productiva de su extracción. El país se aprovecharía mayoritariamente de esa actividad que hasta hace poco le era ajena gracias al cobro de impuestos por las exportaciones de petróleo a las compañías petroleras que habían llegado del exterior. Le estábamos extrayendo recursos a los países más industrializados para financiar con ello nuestro propio desarrollo. Con estos recursos se costearon las escuelas y hospitales que necesitaba el país pobre de entonces. Se hicieron carreteras, se llevaron campañas de higiene para sanear ciudades, se declaró una guerra a muerte contra la malaria y se establecieron electricidad, telecomunicaciones, puertos y aeropuertos para aumentar la productividad del país. Venezuela se dotó de infraestructura y de servicios sociales y públicos para desarrollar el capital humano. Se realizaron las inversiones necesarias para fomentar una actividad industrial y comercial. Se construyeron autopistas que conectaron el país y se diseñaron instituciones modernas. Así, la extracción de petróleo se convirtió en una renta con la que el Estado recibiría ganancias por el desarrollo de unas actividades en las cuales no participaba directamente. La exploración, extracción, procesamiento, comercialización y transporte para exportación eran actividades necesarias para generar beneficios de la venta de petróleo y derivados. Y el Estado, como simple propietario del subsuelo, se beneficiaba de todo ello. De hecho, el modelo fue fraguándose en leyes, regulaciones y normas que paulatinamente aumentaron la participación del Estado y sus ingresos.
Y dominando la nación por un siglo, nació el rentismo, un sistema en el que el Estado no busca generar riqueza, sino distribuir una riqueza dada por sentada y derivada de la renta que generaba el consumo del crudo venezolano en el exterior. El Estado entonces se convirtió en un mago magnánimo que sacaba la prosperidad y el progreso de su sombrero. La riqueza era ahora la repartición del crudo bajo el subsuelo. ¿Y todo eso para qué? Para financiar un proyecto de país, un proyecto que logró que en menos de 40 años la mayoría de la población viviera en zonas urbanas, que disparó la esperanza de vida mayor por encima de los 65 años para la década de los 70, que había cuadruplicado la población y que exhibía el ingreso per cápita más alto de la región. La matrícula educativa se había masificado, el analfabetismo era ahora minoritario, el paludismo prácticamente había desaparecido y un nuevo sector privado producía ahora buena parte de los bienes finales que se consumían. Además, los caudillos y generales habían dado paso a una democracia de consensos sustentada en su prosperidad. El proyecto de las élites pronto se convirtió en un acuerdo nacional. Nada auguraba que una democracia pudiera prosperar, pudiera florecer y pudiera ser tan estable en un momento del cual en América Latina eso no era así. ¿Por qué fue posible aquello? Porque las élites políticas, intelectuales, empresariales, pero sobre todo las élites políticas e intelectuales llegaron a la conclusión de que la democracia era el camino para alcanzar una modernización que fuese lo más justa, lo más capaz de incluir a los sectores más amplios posibles de la sociedad, quienes efectivamente van a ver en la democracia una posibilidad, un camino para alcanzar sus propias aspiraciones que también están alineadas con las aspiraciones de modernidad. Es decir, si hay modernidad en la medicina y en la ciencia, yo voy a tener un mejor hospital. Si hay una modernidad en la justicia social, yo voy a tener acceso a la salud y a ese hospital. No solamente que el hospital sea bueno, sino que yo pueda acceder a él, o que yo tenga energía eléctrica, o que yo pueda comer mejor. De tal manera que esto es lo que lo explica. El petróleo va a ser una herramienta, pero el petróleo no lo explica porque el petróleo jamás ha fundamentado, ha hecho más sólida la democracia. Es más bien al contrario. Venezuela es un caso excepcional donde el petróleo permite que haya una democracia cuando normalmente ocurre lo contrario. El petróleo es tan poderoso a quienes tienen en su mano la renta que genera muy pocos incentivos para compartir el poder. En Venezuela, quienes tuvieron en sus manos la renta tuvieron la vocación cívica, la vocación ética de compartir el poder con las mayorías y eso es fundamentalmente la idea esencial de la democracia. El proyecto tuvo sus años de esplendor, de construcción de valores y representaciones colectivas que todavía hoy se consideran como parte de la venezolanidad. Pero pronto, como si las élites no supiesen manejar tanta riqueza súbita, el país se enfrentó a una indigestión económica. Aumentaba la prosperidad y la movilidad social, pero la productividad industrial y agrícola se había estancado. Y con el crecimiento desacelerando y la inflación en aumento, la economía ya no pintaba tan bien. Para los años 80 ya se hacía claro que se necesitaba un nuevo proyecto nacional o actualizar el que teníamos para dar respuesta a los retos que presentaba un rentismo que se agotaba. Los consensos del pasado ya no eran suficientes para atender las necesidades y expectativas crecientes del país. La Venezuela de los 80 y los 90 no hizo el salto de la modernización de su economía, primero porque en los 80 no tuvo necesidad de esto, la renta petrolera todavía alcanzaba, y en segundo lugar porque cuando se dieron los primeros síntomas de colapso del modelo, creo que la clase política y la élite venezolana no se dio cuenta, no vieron la necesidad de esos cambios, lo postergaron, dejaron que el modelo colapsara y ahí obviamente era mucho más difícil hacer esta transición. Y frente a la imposibilidad de renovar el proyecto de país, los consensos que permitieron modernizar a Venezuela se deterioraron hasta que se rompieron por completo. No solo el modelo económico era inviable, la democracia parecía sucumbir frente a un quiebre del proyecto nacional que empezaba a manifestarse. El Gran Viraje, que fue el primer gran intento de Venezuela por intentar modernizar su economía,
tuvo fallos, y el principal fallo a mi juicio fue la desconexión que había entre la propuesta técnica, programática y su viabilidad política. Cuando tú no eres capaz de construir consenso, de convencer a los políticos, que son al final los que pueden liderizar estos cambios, efectivamente se generó un conflicto, se generó un rechazo que derivó en el colapso y en el fracaso de esta propuesta, con todas las consecuencias negativas que tuvo para el país. Dos variables fundamentales asociadas al declive del pacto de punto fijo están relacionadas con el modelo económico y con algunas instituciones políticas de la Constitución del 61. Se sobreestimó el éxito, los resultados exitosos de ese modelo en el tiempo, que estaba centrado en el financiamiento del Estado a través de la renta petrolera. Esto además combinado con la práctica informal de algunas instituciones políticas que estuvieron enmarcadas en la Constitución del 61, impidieron a los líderes tomar soluciones, tomar riendas en el asunto, apenas aparecieron los primeros signos de crisis económicas y de fallas del sistema político. Chávez hizo una promesa de cambio centrada en una reivindicación social, la promesa de la inclusión social de ciertos sectores del país que se sentían para ese momento marginados. De allí el éxito a priori de esa oferta política. Difícilmente Venezuela pueda volver a ver booms petroleros como los que tuvo en los 70 y en los 90, porque el mundo está cambiando, porque está en una nueva dinámica de transición energética. Pero sí puede ocurrir que si Venezuela logra nuevamente construir un modelo basado en aprovechar su potencialidad petrolera, efectivamente pueda tener unos niveles de ingreso mucho más altos que puedan ayudar a modernizar al país. Yo creo que esa discusión es importante y es aterrizar ahora lo que no hicimos en los 100 años en el que el petróleo fue significativo para Venezuela, es que el petróleo se convierta en palanca para la modernización del país y para una economía diversificada y que sea capaz de dar respuestas a las necesidades de su gente. Hemos llegado al término del ciclo petrolero como pilar fundamental de la nación. El rentismo ha llegado a su final. La inmensa crisis de un modelo económico y político fenecido, con una contracción económica no vista fuera de países en guerra, ha expulsado a más de 6 millones de venezolanos. La economía es hoy minúscula y gran parte de los niños venezolanos apenas asisten 2 veces a la escuela a la semana o han abandonado las aulas por completo ante recintos desprovistos de recursos y maestros. La salud pública ha desaparecido. Los ciudadanos han asumido el funcionamiento parcial de los servicios por medios de privados. La inseguridad alimentaria es la segunda más alta de la región y más del 70% de los hogares no pueden satisfacer sus necesidades básicas. Venezuela además ha visto sus instituciones venidas a menos, lo que ha dejado a los venezolanos sin garantías democráticas ni respeto por sus derechos políticos y civiles. Además, el mundo está cambiando. Las principales economías se están electrificando, consumiendo menos petróleo y la revolución digital ha transformado el mercado laboral, la educación, la generación de ideas y la difusión de mensajes. En el mundo aumenta el uso de energías renovables y se busca reemplazar el petróleo por las altísimas emisiones de efecto invernadero que genera, que alimentan a un cambio climático cada vez más amenazante. Quizás un día no tan lejano, el mundo dejará de demandar petróleo. ¿Cómo reconstruir a Venezuela y cómo relanzarla hacia el futuro? La Venezuela que no dependerá del petróleo para financiar su futuro necesitará ideas, proyectos y propuestas para enfrentar los nuevos retos que nos imponen los cambios globales y nuestros rezagos. Tenemos una economía poco productiva, dificultada por la falta de servicios públicos y nuestro capital humano está desaprovechado. Además, un marco jurídico seguro y entornos institucionales amigables y predecibles están ausentes.
lo que aleja inversiones que puedan planearse a mediano y largo plazo. Pero lo más importante que necesita Venezuela es un nuevo proyecto nacional acordado, es decir, un compendio de visiones y políticas con las cuales las grandes mayorías y diferentes sectores estén de acuerdo. Solo así puede avanzarse a un desarrollo sostenido. Venezuela necesita ideas correctas que resuelvan nuestros grandes problemas y de las que todos estemos convencidos de que son las que deben implementarse. Y las ideas y proyectos resultados del conocimiento, investigación y análisis están allí, en los centros académicos del país o en el trabajo de sus expertos. Pero hace falta aún que se coordinen en un nuevo acuerdo de país como aquel del siglo pasado, pero remozado y articulado por los distintos actores políticos y sociales de la Venezuela de hoy. ¿Cómo construir ese nuevo consenso social para el desarrollo y el bienestar? Abordaremos las preguntas en las próximas entregas de Venezuela nace de sus ideas, democratizar el futuro.